buenas tardes, compañeros. Licenciado Néstor René Clemente. Estamos acá en el beneficio Santa Teresa, en el departamento de Huachapán. Hoy vamos a hacer un reportaje acerca del café de El Salvador, el llamado grano de oro. Vamos a tocar temas sobre los siguientes. Conformamos este grupo mi persona, Eric Antonio Tenorio, Carlos Alfredo Alemán, Jennifer Liliana Morán Vallecillos. Carlos, ¿de qué vamos a hablar? Bien, vamos a hablar de ciertos puntos del café como el auge, un poco de historia, de cómo es que surge a través de la caída pues, de lo que es el añil. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí en el beneficio Santa Teresa, beneficio que produce más de 5,000 quintales de café en producto para exportar al extranjero. Hablamos de países como Japón, Alemania, etc. Se produce café de muy buena calidad. Nos acompaña don Carlos. Un gusto, don Carlos. Lleva más de 50 años, nos contaba don Carlos, trabajando para el café. Sin duda va a ser un recorrido magnífico por las instalaciones de este beneficio en Huachapán. Acompáñennos. Nosotros, como le digo, nosotros somos pequeñitos, ¿va? Porque antes, pues, eran los más grandecitos, pero con esto de la baja producción del café, pues, hemos llegado a ser chiquititos, ¿sí? Bien, don Carlos, y entonces en esta zona que nos encontramos, no sé si me puede explicar qué es eso, porque para mí entrar a un beneficio es algo nuevo. Yo solo he tenido pues el café en mi taza, pero yo sinceramente no sé cómo es el proceso. Entonces no sé si me puede contar un poco acerca de eso. Mire, aquí yo le puedo comer, si gusta caminen un poquito más para abajo. Esa tolva que ustedes ven ahí, esa tolva es una donde se echa el café uva, recién cortado. Entonces estamos montando esta criba, esa se llama criba, que es la que clasifica el grano ya destripado, que ya está convertido en pergamino. Esta máquina, esto se llama un pulpero. ¿Pulpero? Sí. Y estas ampollas se encargan en traer la pulpa. Prácticamente como triturarlo. Exacto. Aquí le adaptamos un tubo para esto. Este asunto que usted ve aquí, da vuelta así, mire, con esas aletas. Y la pulpa está cayendo aquí. Entonces, esas aletas que usted ve ahí, esas se encargan en aventar la pulpa para abajo. Ajá, entiendo. O sea que prácticamente trata de como que la pulpa, es decir, toda la cascarita del café se separe del propio granito. Del propio grano, que ya se llama pergamino. Pergamino. Sí. Allí en aquella volado, aquel tubo, se adapta otro tubo para echar. Estas son las pilas de fermento. Las pilas de fermentación. Aquí sí. Aquí se pone se almacena ya sea por 12 horas, 24 horas, el café, pergamino. Ya es el granito. Sí, El granito. porque el café pergamino cae aquí todo ligoso. Tiene agua. Y ligoso. Se llama desmosílago, la liga que tiene. Pero para el día siguiente nosotros agarramos un poquito de agua, lo lavamos un puñito y está carrasposo. Ya soltó la liga que tiene. Mira, lavando, hay que lavar. Allá tenemos la escurriderita y la zaranda, donde lo vamos por ahí en esas compuertas le ponemos, esto es una salida, ¿no? Ajá. Le ponemos un tubo, manualmente, ¿verdad? Manualmente. Posteriormente del lavado, que anteriormente pues don Carlos nos estaba explicando un poco sobre eso, pues nos interesaría saber después del lavado qué es la etapa que sigue en lo que respecta al proceso del café. Sí, después del lavado, como les digo, es tendiéndolo al patio para que seque.
este momento nos encontramos en una como de las tipo bodegas que existen en este beneficio, en el cual ya se tiene el café listo, preparado para exportar. Como lo podemos ver, este tipo de café pues ya está listo, ya está preparado para salir a exportación. ¿Calidad de café es este? Este es un SHG estricta altura. ¿Y este tipo de café hacia dónde se dirige? Este va una parte para Alemania y otra parte que va a salir para Japón. Es continuo, una vuelta Y continua. tenemos que ir, pero me imagino que no es grano por grano. No, tiene sí, que ir. correcto. Y Sí, si como- lleva rocas, si lleva palos, si lleva lo que lleve, Ah. en realidad pues todo aquí tiene que quedar dependiendo lo pactado el comprador con vendedor, ¿va? Sí, solo- Estamos este día con Don Noé, él es uno de los encargados que está aquí en lo que respecta que es el tostado del café. Don Noé, mucho gusto. ¿Cuántos años tiene usted de trabajar dentro de este proceso? Bueno, tenemos como unos 10 años. 10 años trabajando en este proceso. Y cuénteme, en este proceso, pues, así un poco detallado, ¿qué es lo que se hace? Bueno, acá lo echamos primeramente pues el café uno, que sale acá en el elevador. Ajá, sube, cae a la máquina. Luego después, pues aquí se cuece, se le da el juguito. Y después pues cae acá, ya tostado. Aquí da la vuelta para enfriarse. Ajá, ahí se enfría. Sí, después. Pues acá lo estamos sacando ya tostado. Luego pasa al molino. Pasa al molino que es acá. Lo molemos ya listo para empacar. Para empacar. Bien, estamos aquí en el proceso ya de empaquetado, luego de lo que vimos de la producción, del despulpe, del secado, del tostado, etcétera, viene. Ya tenemos el cafecito, así como lo cose la abuelita en la olla, para meterlo en el empaque. Vamos a comenzar. Agarra la bolsa, la abre, agarra el cucharón y la calcula. Que se me va a caer. Y ponte medio el grado. No, pues si cuesta, voy a imaginar. No, ábrela así con las dos manos, a veces la vuelta. Y agarra el cucharón así. Ay, Dios. Mientras que ella lo hace en 2 segundos, yo lo hago en 1 minuto. Ah, mira, ella es más rápida, ella le abunda más. Y aquí. ¿Cuánto tiene? 155 de falta. Faltan 5. 5. Te faltan 5 por el peso. La media es de 230. 215. Le falta. Me pasé. Ahí está, cabalito, ¿ves? Al punto. Ah. Dale. Tenemos en nuestras manos un vaso, iba a decir taza, lo equivalente a una taza de café Borbón Pacamara mezclado a un tueste con zaranda 18, café amarillo. Así nos dijeron, no sé qué significa. Este café, que pueden enfocar acá, es producido, cortado, tostado, secado, empaquetado y tomado en Aguachapán. Nos encontramos aquí deleitando este rico café que obviamente es procesado en este beneficio. Como ya vimos en el transcurso del video, tuvimos que ver un gran recorrido para tener aquí un vaso de café rico, por cierto, porque es del mejor
como nos decía aquí don Carlos, que es de los que ellos exportan, 100% especial. Vamos a darles un poquito de contexto acerca de la historia, de lo que significó el grano de oro, que pues viene siendo el café, a lo que respecta a El Salvador. Pues entrando un poco en historia, recordemos que el café tuvo su auge cuando tuvo la caída de lo que es el añil. En ese tiempo, pues allá por el siglo XVII, XVIII, fue que el café tuvo su auge. Y fue el general Gerardo Barrios quien impulsó el cultivo del café, de este llamado grano de oro, a lo que es el país, que en aquel entonces pues era Cuscatlán. Él fue quien fue a traer, no sé si mal recuerdo, entre 5,000 a 10,000 plantillas de café a Guatemala, porque Guatemala pues tenía como que más variedad, pero como que no lo sabía aprovechar correctamente. Entonces fue él el encargado de traer pues variedad para cultivarlo aquí en tierras cuscatlecas. Datos importantes a destacar es que en el país ya se tenían como con experiencias previas con el café, pero digamos Costa Rica fue el primero en exportar café. Esto tuvo por ende un crecimiento económico a su país. Es por eso que empiezan las ideas del por qué nosotros no intentamos con el café. A todo esto habían problemas, porque primero no se conocía el cultivo, las técnicas de cultivo eran diferentes a las del añil que ya conocían, la mano de obra era completamente diferente, las tierras, como bien sabemos, para que un café sea de buena calidad necesita estar en tierras altas. Digamos que Eugenio Aguilar, que fue uno de los primeros en el 1846 en introducir el café, pero como lo decía el compañero anterior, su auge fue en el de Gerardo Barrios, pero Eugenio Aguilar quiso estimular la producción de para contrarrestar los efectos de la caída de la producción del añil. Datos también es que los puertos, digamos, los puertos se habían incrementado las actividades. Un ejemplo de ellos es el Golfo de Fonseca, que prácticamente ahí se podía ver cómo era el éxito del nuevo comercio. En el 1853 se firmó el primer mandato comercial con Estados Unidos. En el 1879 el café el café derrotó al añil en exportaciones, es decir, el café fue el que tuvo un 48% de ingresos al país. En los años posteriores, pues prácticamente el café fue uno de los principales en exportaciones del país. Es decir, fue como uno de los más importantes para el crecimiento del país en El Salvador. Existen épocas relacionadas y específicamente que marcaron el auge tanto como la caída del proceso, la exportación del café dentro de El Salvador. Hablamos desde levantamientos como el de 1932 hasta el conflicto armado que frenó la producción de este grano de oro salvadoreño. Hablamos de un producto que fue mundialmente reconocido, que aún hasta la fecha sigue siendo preferido por paladares muy distinguidos. Hablamos de países como Alemania, Japón, etcétera, que siguen prefiriendo el café salvadoreño, que es bien característico por su textura, por su aroma, por su sabor ácido, en comparación incluso a Costa Rica, en comparación incluso a Brasil o a Colombia, que es actualmente el mayor exportador y productor de café a nivel mundial. Entonces, ¿qué frenó la producción del café y qué metió a El Salvador en esa etapa de inmersión que no dejó progresar más allá esta industria cafetalera? Bueno, hubieron muchos asuntos políticos desde sus inicios, desde sus raíces y comienzos, que marcaron a Cuscatlán como posteriormente una república dominada por la alta alcurnia, o cierto número de personas o familias que se hicieron dueñas de tierras, los llamados terratenientes, que al ver la producción, al ver lo cotizado que era el café, se adueñaron de las tierras ejidales, dejando despoblados a los indígenas. Entonces, desde ese momento empezó el desequilibrio. Los indígenas, obviamente, considerando la madre tierra, ¿verdad?, su mayor producción, hicieron levantamientos.
Posteriormente, ya en la época de Maximiliano Hernández Martínez, se reformó la ley, la Asamblea aprobó inmediatamente la reforma de esa misma ley, diciendo de que la mayoría de las tierras ejidales pasarían a manos de los grandes productores de café. Lo que querían hacer es sobreexplotar este producto, y lo lograron, dejando de lado desprotegidos a las pocas o a la minoría de los indígenas que cultivaban también sus tierras para ese fin. Punto de reflexión. Sabemos que a través de los años, este tipo de etapas, este tipo de consecuencias sociales, este tipo de secuelas económicas y militares dejaron muy marcada una generación. Esa generación, por ejemplo, la generación del 32, que hasta la fecha seguimos cargando a nuestras espaldas. Recuerden, no es solamente una taza de café, es más que eso. Hay historia detrás de esa taza de café que nosotros nos tomamos cada día. Recuerden que hubo personas que murieron por culpa de preservar esas tierras para el cultivo de este producto, y otras más que no les importó despojar a las personas de todo lo que tenían por hacerse de esas tierras y hacer más producción por ganar más dinero. Eso fue todo, compañeros. Regresamos hasta la Universidad Panamericana. Somos el grupo número 2, Carlos Alfredo, Eric Tenorio, Jennifer Morán. Para ustedes, Historia del Salvador 1, Universidad Panamericana.